Era la alborada. La joven hacía amagos de despertar, anticipándose a los rayos del sol, aunque no parecía que fueran estos a demorarse demasiado en acudir a hostigar sus adormilados ojos. Ella permanecía inmóvil en su lecho del suelo, contra una pared en ángulo con la de las ventanas. Segmentos de luz blanquiazul empezaban a marcarse en las rendijas de las consumidas venecianas, en el desborde de un tenue haz que colaba a través de sus cristales turbios de tierra, como pudo entrever en un vago alzamiento de párpados tras el que los dejó caer, luego de poner los ojos en blanco, deseando la vuelta a la noche. Pero era inútil. A su alrededor, la mañana se constituía ya en celeste torbellino, cinética, líquidamente, torneándose mediante una centrífuga dilatación, en onda expansiva, cual la pompa de cristal incandescente al aire que el artesano insufla por un tubo a la vez que gira, con anillos envolventes, destellos de trinos e iridiscencias etéreas, y se sentía plúmbea, anestesiada en su vacío. Era ello algo que no había dejado de acaecerle y de modo cada vez más perfecto, desde su despertar en el prado, metida en aquella bañera cenicienta, en los jardines de las liebres, en la desordenada biblioteca de H, el centro de maternidad. En definitiva, con cada amanecer, en todos y cada uno de los lugares en los que se encontrase al comenzar el día. Pero en aquella ocasión lo sentía como algo especial, como alcanzada su culminación. Solo ahora parecía ser capaz de escuchar la quietud sonora del mundo despoblado. No detectaba en sí ya rastro alguno del pozo amargo, la depresión ciega que al principio anduviera arrastrando por caminos durante extensas jornadas, a través de los bosques y las aldeas desoladas de la salida del sol a su puesta. Había conseguido acallar al fin y del todo aquel incesante zumbido que la persiguiera a todas partes, el cual se comportaba como un garabateo a cuchilla sobre un punto fijo en un vidrio negro. Esfumado, quedaba en su lugar una espaciada ligereza, donde flotaban ahora pelusas de polvo desvaído, entre otras partículas mucho más pequeñas, de residuos de carcoma, desintegración de la pintura, los yesos, las cuales caían lentas sobre los plagados muebles de mimbre amontonados en un rincón, entre cajas y capazos de recolección de cultivo, mochilas de pulverización para el fumigado, aparatos obsoletos y un vetusto reloj de péndulo tumbado. Se había vuelto y desprendido de la ropa que la tapaba de un manotazo. Se incorporó en su yacija. Sobre ella colgaba una gruesa camisa de algodón, a cuadros grises y blancos, junto con otras prendas. Lo hacían de estacas oxidadas insertas con rudeza en una aparatosa grieta de la pared, a modo de perchas. La grieta atravesaba en oblicuo toda su superficie, desde el techo hasta el suelo, como partiendo en dos la casita. Descolgó la camisa para ponérsela sobre otra blanca interior. El recto corte masculino cayó con holgura sobre sus curvas formas, casi liso al abotonarse sobre sus apenas incipientes senos. De un ademán con los dorsos de las manos, se sacó la melena pasándola por encima del cuello doblado, notándola suave y suelta, poco enredada. Últimamente se había dejado llevar varias veces por el capricho de darse jabonosos baños en las reservas de agua de las ruinosas casetas rurales que se cruzaban en su camino, la acumulada en los depósitos de los tejados o en las balsas de las acequias. Tras saciar su sed y rellenar las cantimploras, se metía entre las islas de musgo flotantes en superficie, donde instantes antes croaban ranas, dejando un cerco blanco, pátina de espuma al sumergirse y rodar en tirabuzones, como si con ello se desprendiese, en cada ocasión, de una vieja piel. Ahora aspiraba el aroma que exhalaba su pelo. Era asombrosa la intensidad con la que olían los productos de baño, cuya fragancia tardaba tantos días en desaparecer. Diría que en el pasado no poseía ni de lejos esa pregnancia. Salió por la puerta hacia los asilvestrados campos. Estaba en los antiguos dominios que rodeaban una de esas casitas rurales deshabitadas ya décadas antes de la pandemia, hacía generaciones. Una vez más se dispuso a abandonar el lugar en el que había pernoctado con la sensación de estar dejando atrás algo suyo, como si se tratase de una huella digital. La alteración del entorno por el que discurría era insignificante, mas sin embargo, le parecía que el asunto iba más allá de lo meramente material, las cosas que tocaba, modificaba, tal como lo que podían suponer los restos de cenizas, chamizos de una hoguera, o desperdicios de alimentos, también excrementos meticulosamente ocultados, o el cerco de humedad, calor y olor en un lecho de la limpieza personal, o un charquito de orina sobre las baldosas.
Algo de ella quedaba, sumado como una mueca diaria, la leve interferencia de un trazo a mano alzada al reanudarse, pues podía recordarlos, esos detalles, cosas. ¿En verdad podía? La moteada cáscara del minúsculo huevo de ave que sorbió en el jardín de ¿Nomane se llamaba el pueblo? ¿Para quién quedaba? ¿Para qué? Se trajo su vívida imagen cuando, dejando el cascarón sobre las briznas y haciendo ligero, con quebradiza finura, había pensado, creía haber pensado, esto es ahora, ahora, ¿lo recordaré después? ¿Estará tan presente en mí después como ahora, en el futuro? Era un insignificante rastro vital lo que dejaba, invisible baba de caracol, pero, aún así, ¿para quién lo dejaba? Aunque lo intentó, no logró evocar de su pasado más reciente cosa alguna que se constituyese de forma lo suficientemente sólida para ser sopesada. Destacase del caos fantasmal. Esta vez tal ronda de ideas apenas duró. Cargó con su mochila. Había una relativa calva de hierba frente al umbral en la que podía verse la tierra. La chica no había despertado del todo. Estaba bullente y en blanco, muy relajada. Dio unos pasos hasta un fragmento de plástico consumido de algún recipiente incrustado en el suelo y se puso a tantearlo con el pie mientras se quitaba las legañas. Miró en derredor. Decidió que era el momento de irse de allí. Mientras andaba, tenues reminiscencias de voces no moduladas la acariciaban como ondas de brisa. A poco de emprender la marcha, casa, camino, campos y demás objetos que dejaba a sus espaldas fueron desintegrándose en la creciente incandescencia de unas arenas soñadas, una vorágine que lo hacía todo desaparecer, hasta que alcanzó el lugar mismo en que se encontraba, las ligeras representaciones con que divagaba. Para someterlos a su hervor, la desértica laguna se expandía engulléndolo todo. Algo del sol de la aurora había asomado por un claro entre nubes, haciendo que el mundo entero se atomizara en la pantalla naranja de sus párpados tendidos, pues avanzaba a ciegas por la vereda, sin desviarse, con una sutil tensión en las mejillas. La bienvenida calidez era, sin embargo, tan ambigua o poco sensible a la piel que, con el final de cada expiración y la suspensión previa a la nueva toma de aire, actuaba sobre la joven como provocando el vacío de un reflujo helado, escalofriante en el que no sabía qué sentía verdaderamente, si frío o calor. La mochila dejó de pesarle, los pasos de darse en firme, diríase que faltaba solo un grado a su cuerpo para desmaterializarse. Pero en lugar de ello el astro se volvió a ocultar y todo recuperó cuerpo, cargándose de sombras. Una súbita ráfaga de fría brisa matutina intensificó en su olfato los frescos perfumes de la verdura, manteniéndose contra su cuerpo y haciéndole ondear el cabello. La falta de seres humanos, todo el mundo durmiendo devendría en un sueño colectivo gigante. Al reabrir los ojos se encontró de golpe con la vegetación. Esta plagaba la vereda y, sobre todo, a ambos lados, lo que antes fueran campos de cultivo. El sendero recto estaba casi borrado por el brote incontrolado de las plantas, como mayormente los confines entre una y otra de lo que antes fueran pequeñas parcelas de labranza, confundiéndose en un tendido uniforme de desatada maleza. La maraña de hierbajos campaba a sus anchas, sometiendo a las anteriores especies, en disolución visual de las vallas, alambradas e incluso salvando desniveles reforzados con mampostería, como tratando de recuperar ansiosa el tiempo perdido, si en solo unos pocos años había podido aquello. Bajo el tul del apagado cielo, las enredaderas, dominadoras en muchas zonas, se alternaban con la grama alta, adaptándose al ras de las aplastadas ondulaciones, de surcos y caballones de tiempos pretéritos, cosas que despuntaban, cubriendo por entero el suelo, hiedras de tierra, savia, tortuosas, desgreñadas, adoptaban formas torcidas, sirviéndose de los triangulares soportes de cañas de tomateras, postes del tendido eléctrico o el esqueleto de cualquier frutal asfixiado, tendiéndose hacia la luz, para posteriormente enroscarse y abatirse en tirabuzones, alcanzada la cúspide, desde los que colgaban extraños frutos con forma de pimiento. Enlucidas por la humedad y con aquel verde oscuro e intenso, sus hojas parecían hechas con el plástico derretido de soldados de juguete. Algunos puntos blancos moteaban de vez en cuando la superficie, disgregadamente, encumbradas achicorias.
El movimiento de un frente de nubes de las montañas oscureció el cielo a sus espaldas y el blanco se hizo más blanco. Se levantó un aire. Los dientes de león oscilaban. A medida que avanzaba, más pompas suyas con que se encontraba, hasta que se hicieron tumultuosas, llegándolo a saturar todo al alcanzar en adelante la altura de cierta depresión del terreno, como si se encharcasen. En un velo puntillista se esparcían desde ambos flancos de los campos y a lo ancho, hasta el límite de los canales de riego y casi desbordándolos, en inclinación hacia la vereda por la que avanzaba la joven. Se le tendían multitud de ellos, pendulantes al extremo de sus largos tallos, receptáculos, singularizados, como chisporreantes bengalas de cumpleaños que casi la contactaban. Una de ellas, con radiante cohesión estructural, lo hizo. Le impactó levemente en el hombro, al pasar y en su vaivén, desprendiéndosele una volátil porción de cipselas. Una ráfaga de aire súbita y pujante sobrevino entonces desde atrás, empujándola, haciéndose visible por el efecto de su peinado en el manto de altos pastos, con ondulaciones de brillos y sombras que se prolongaban, a sacudidas, al tiempo que segaba arrasadora la blanca capa de achicorias como una guadaña gigante, resultando una levitación instantánea de vilanos hacia el azul. La chica apoyó un pie en avance, desequilibrada y acelerándose, mientras asistía al barrido destructor, viendo descender como diminutos paraguas los que frente a sus ojos en cortinas se derramaban, prendiéndosele de las pestañas. Bajó de nuevo los párpados. La laguna a sus espaldas se había vuelto efervescente, igual que el vaso con aspirina que de niña le traían estando en cama y que venía a aliviar sus recurrentes dolores de cabeza. Recordaba el cosquilleo en la nariz. Nadie hubo que le ofreciera un remedio mágico al contraer la peste, encontrándose entonces completamente sola. Mas, tras la última fase, se recobró y despertó de todos modos. ¿Cuántos millones no lo habían logrado? Pero ese sentimiento de efervescencia ahora era como si hubiesen volcado en la laguna de atrás miles de camiones cargados de aspirinas, y la laguna no dejaba de dilatarse como una dolina de arenas movedizas a un colapso subterráneo. Se sentía purificar, inmersa en sus espumas ascendentes, en inflación, completamente vaciada, llena de nada. Más adelante el sol reapareció, radiante. Lo hizo por una cavernosa horadación en los cúmulos, anchamente liberado. Y al poco los campos se llenaron de dispersas bandadas de mariposas blancas. Libaban las florecillas amarillas de las achicorias, revoloteando de aquí para allá, sobre el verde vivo, como animados pedacitos de papel pizcado. Las contemplaba, fluorescentes composiciones bipétalo posadas sobre las hojas o bamboleantes en el aire, actuando como a impulsos de pura voluntad y capricho, cual puertas batientes o giratorias enloquecidas, abiertas a toda dimensión, ir a donde se quiera. Salióse del camino yendo campo a través, en pos de ellas. No podía dejar de mirarlas, perseguirlas. Algunas se le pusieron a volar muy cerca cuando se detuvo, disueltas en la luz. Eran solo alas, sin cuerpo central, siquiera eje de unión de una con la otra, su línea interrumpiéndose en cruce, punto inextenso en un lazo de infinitud. Volaban en absoluta libertad, siendo nada más que un puro órgano en función de sí mismo, no supeditado a nada. Su razón de ser no se presumía otra que la de valerse íntegramente así, alas existentes para levantarse en vuelo a sí mismas y nada más, pero también entonces su propio peso seguía siendo un estorbo, una paradoxa, pero ya no le importaba, se había metamorfoseado en una y se adentraba en los campos envuelta de todas las demás.